Y pues no es fácil porque tú mismo tienes miedo de que vayas a hacer algo malo, que te vayas a equivocar. Porque al final del día Stick para mí no solamente ha sido un grupo, ha sido también una experiencia. Pues imagínate con gente que es de cada quien de otras carreras, de otros salones. No, pues no me voy a adaptar, ¿no? Curiosamente se me iba el internet, ¿sabes? Pero porque yo no quería exponer nada, o sea. Tú sabes que en agosto del año pasado pues tuve que alejar de una persona muy importante para mí. Sí. Y la verdad es que el grupo me ayudó demasiado, me escuchó. Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al segundo episodio de Con Stick, este podcast que ahorita que me estoy poniendo a dar cuenta, si te das cuenta que llevamos más de 12 episodios del pinche podcast y jamás pudimos como hablar de Stick. Sí, justo. A pesar de que el podcast sea de Stick y todo el rollo. Es la segunda temporada que tenemos y creo que nunca nos habíamos dado como la oportunidad de abrir este tema. O sea, creo que por primera vez nos toca hablar de lo que es estar en Stick. O sea, de lo que verdaderamente somos en Stick. Así es, así que sean bienvenidos a este programa. No es tanto como como comercial, ¿no? De métanse Stick, porque no, la verdad es que no. De hecho, el motivo del por qué estamos haciendo este capítulo, bueno, pero antes que nada me presento, ¿no? Sí. Mi nombre es Héctor y esta es mi compañera Sofi. Sí. Ya hemos salido en bastantes programas de este podcast y en general somos pues la gente más longeva de Stick hasta este momento, ¿no? Los más viejos ya. Actualmente sí somos de lo más viejo que hay en Stick. Sí. Sí me quedé pensando porque ahorita que estaba pensando en la idea dije... O sea, por ejemplo, si no hubiera estado hoy Sofi, ¿con quién más hubiera estado que fuera longevo? Y dije, no, pues ya nadie. No, nadie. O sea, de repente todavía nos encontrábamos por allá, Axel, pero ya... Sí, ya casi no. Está. Sí. Ya. Y sí, tal cual, o sea, somos los más longevos. Llevamos, para los que no lo sepan, desde 2020, o sea, llevamos mínimo 4 años. Sí, ya llevamos 4 años, pues prácticamente lo que llevamos de carrera. Casi 4 y medio que llevamos en Stick. O sea, nos llevamos que un semestre de diferencia y aún así es muy notorio el tiempo que ya llevamos. Sí. Y precisamente el motivo de por qué quisimos hacer como esta plática es más que nada como para contar nuestra experiencia de cómo fue estar en Stick. Y más que nada porque ya nos vamos, ¿no? Sí, ya. Yo el siguiente semestre, igual mi compañera Sofi, pues ya tenemos que entrar a prácticas y pues ya es un ambiente completamente distinto. Por tiempo y por muchas situaciones, pues ya no vamos a poder estar lamentablemente en el grupo. Pero pues queremos platicarles a ustedes, ¿no? Porque siento que es distinto mucho la parte de cómo empezamos a decirlo, como cuando nosotros nos ponemos frente a un escenario, cómo es Stick, aquí que es un lugar como mucho más tranquilo, realmente como nosotros vivimos esa experiencia diaria, ¿no? Sí, justamente. O sea, y más que nada porque cuando entramos, pues yo nunca pensé que escalaríamos tanto, ¿sabes? O sea, no me imaginaba, por ejemplo, en este punto de estar grabando un podcast, ¿sabes? O sea, Stick tuvo como ese cambio completamente, o más bien ese escalamiento muy notorio, de decir, hoy estamos dando conferencias, ¿cómo batallábamos para conseguir una conferencia? Y de repente estamos aquí, ¿no? O sea, platicando de lo que ha sido vivir como toda la experiencia en Stick. O sea, en la vida hubiera pensado que Stick escalaría un podcast. O sea, no habría imaginado que hoy en día pues tuviéramos la posibilidad de escucharnos en Spotify, por ejemplo. Sí. O sea, como que no pensaría eso, ¿no? O sea, sobre todo por lo que hemos logrado. Entonces, yo creo que por eso contar nuestra experiencia para mí en este momento sí es como algo, pues para mí es significativo, la verdad. No sé tú cómo lo veas, Héctor. Para mí también. Y pues bueno, esto es a lo mejor puede sonar un poco obvio, pero pues claramente como estamos haciendo esta temática y todo esto que estamos diciendo que nos vamos a ir, pues este va a ser el último episodio donde vayamos al menos nosotros dos a salir en el programa. Es como nuestra especie de despedida que la neta sí me causa un poco de cosa, ¿no? Porque al menos yo no veía que me fuera a ir de Stick en algún punto. Sí, la verdad es que yo tampoco, o sea, porque tú creces ahí, ¿no? O sea, creces ahí y no solo creces hablando de, como dices tú, o sea, somos los más viejos de Stick, no hablando solamente por la edad, sino por la experiencia que adquirimos ahí, ¿no? Sí. O sea, no sé si ustedes sabían, pero siempre cuando hablamos de Stick, Héctor es el ejemplo de nosotros, o sea, de, Gracias. Oye, te quiero contar de Stick, ok, pero cuéntame más de Stick, ¿no? Y siempre, ¿pero de qué quieres hablar? Ok, te voy a poner un ejemplo bien claro. Héctor es el ejemplo más claro que tenemos de lo que es trabajar en Stick y realmente crecer en Stick. O sea, no solamente llegar, integrarte, dar conferencias, o sea, va más allá de todo eso. O sea, y creo que es lo que vamos a hablar justamente en el podcast del día de hoy.
Va, que va. ¿Qué te parece si empezamos, Sofi? Y con una pregunta bastante clave. Bueno, un contexto súper rápido, porque se me hace cagado de que diga el contexto de qué es Stick Sí. cuando te digo que literal el programa es básicamente de Stick, ¿no? Ajá. Pero para los que no lo sepan, es la primera vez que nos escuchan. Stick es un grupo extracurricular de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro, que básicamente se dedica a dar conferencias sobre el uso correcto o generar conciencia, ¿no? Sobre las tecnologías de la información y comunicación. Este era el tema como principal, original, ¿no? Ajá. Ahorita pues ya fue cambiando a lo largo del tiempo, pero pues sí, básicamente nos dedicamos a dar conferencias en primarias, secundarias, prepas, universidades, ¿no? Pero lo especial que tiene este grupo es que se hace básicamente todo con puros estudiantes, ¿no? O mayormente toda la gestión se hace precisamente por estudiantes. Así que por así decirlo, podemos decir lo que es de estudiantes para estudiantes, ¿no? Ujú. Y más nosotros que en teoría como estamos estudiando una carrera afín a la informática, pues nos ayuda mucho, ¿no? Precisamente a que como que apliquemos el conocimiento que adquirimos y compartírselo a los demás. Esa era la idea principal. Y pues tú sabiendo esto, te tengo ahí la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue o cómo tú conociste el grupo? Sí, esto es bastante curioso porque obviamente es contar historia, es tener que regresarnos muy atrás. O sea, estamos hablando de regresarnos los 4 años, casi 4 años y medio que llevamos en Stick. Porque al final del día, como dijo Héctor, ¿no? O sea, el fin de Stick al final es como crear un impacto social, ¿no? Y aunque es de estudiantes para estudiantes, o sea, tenemos talleres para padres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Sí. crear un impacto, obviamente, en personas que son más grandes que nosotros, a veces hasta es sorprendente, ¿no? Pero es muy, muy padre, o sea, y cómo yo llegué al grupo, ¿no? O sea, me da mucha risa porque uno llega o por interés propio o porque alguien te invitó, pero nunca como por inercia, ¿sabes? O sea, de repente alguien va y salonea a donde estamos estudiando y nos invita y nos dice de qué va el grupo, pero honestamente a mí no me interesaba ni siquiera en lo más mínimo, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que en ese entonces una compañera mía dijo, ¿sabes qué? Este grupo me gustó, o sea, me voy a meter porque me llama la atención lo que hacen, o sea, como que me gusta esta parte social. Y me acuerdo que, pues, o sea, siendo amigas en ese entonces, me dice, oye, pues, acompáñame. Y Pues yo le dije, jálate, no, ¿no? y yo le dije, no, ¿sabes qué? Pues mejor yo te espero afuera, ¿no? Sí. Me acuerdo ese día llegamos a un cubículo que tenemos, una oficina que tenemos donde anteriormente se hacían las reuniones. Ok. Y me acuerdo que llegamos y estaba cerrado, o sea, llegamos, nos sentamos afuera y en eso llegó un chico y nos dijo, ¿no quieren papas? Y nos Ok. vendió papas y nos vendió churros y todo ese rollo y nos sentamos afuera. Llegó como que la hora en la que iba a ser la reunión en ese entonces. Y yo me acuerdo mucho que antes las reuniones eran los jueves, ¿no? O sea, siempre a jueves ya era seguro que había stick, ¿no? Llegan las 3 y ya ¿A qué hora era, perdón? siempre era los jueves a las 3 de la tarde, así No de manches. que no había otro cambio, o sea, no había otro horario, porque ese horario se le ajustaba a todos, o sea, a todos les quedaba bien que fueran los jueves a las 3 de la tarde. Ok. Y obviamente era ajustarnos a eso y a nosotros nos quedaba súper bien porque a esa hora salíamos. Y me acuerdo que empezó a llegar la gente y en eso Jimé dice, no, pues yo voy a entrar, ¿no? Porque se llama Jimé la chica que me invitó. Sí. Y en eso yo le dije, no, pues yo aquí te espero, ¿no? Y en eso me dijo, no, pues pásate. Y me dijeron, no, pues pásate. O sea, yo me metí, pero nada más esperarla. O sea, yo dije, me voy a esperar aquí, nada más como para ver de qué va. Me acuerdo que yo llegué, me senté. No, pues de qué grupos son, qué estudian y no sé qué. Íbamos en primer semestre, o sea. O sea, eran varios nuevos, por así decirlo. En ese entonces creo que solamente entramos como 2 personas y Stick era un grupo relativamente pequeño. O sea, realmente entré en ese momento en donde las personas que estaban ahí ya no están. O sea, ya o egresaron o se salieron. O sea, pero simplemente ya no están. Quién sabe dónde están, pero ya no están. Ok. Y me acuerdo que ese día como que el ir a esa reunión ameritaba que ya era porque te ibas a quedar, ¿no? Entonces, estando ahí, nos presentamos, o sea, y resulta que de la nada yo ya era parte del grupo. O sea, pero ni siquiera fue como que alguien me preguntó, oye, Sofi, ¿quieres ser parte de Stick? Como que lo asumieron, ¿no? Ahora sí que yo apliqué la de ando viendo, gracias, ¿no? O sea, Sí. yo apliqué la de ando viendo, pero al final terminé quedándome. Nunca pensé que realmente esa decisión de quedarme, no por decisión propia, obviamente, en ese entonces, pero ya sentirme parte de algo, pues fuera a ser como un cambio tan radical, ¿no?
O sea, así fue como yo supe de Stick. O sea, fue como ahora sí que alguien, como que las personas que eran parte en ese entonces nos invitaron, pero yo no fui parte porque esas personas nos invitaron, sino porque alguien que quiso entrar me dijo, ¿sabes qué? Vente conmigo, ¿no? Entonces ahí fue donde yo decidí cómo entrar. Así fue como empezó mi trayectoria, ¿no? O sea, ahí empezó mi trayectoria en Stick. Y la verdad es que te digo, ha sido una experiencia muy padre durante 4 años y medio, porque yo llegué como aplicando la de ando viendo gracias y de repente me quedé, ¿no? O sea, nunca pensé que neta me iba a quedar ahí. Y pues mira, aquí estamos, Héctor. Aquí andamos, sí, sí, Aquí sí. estamos. Pero aquí la pregunta, pues no solo va para mí, ¿no? Yo también quiero saber cómo Héctor llegó aquí. Híjoles. No, de hecho, la historia de cómo habías entrado no me la sabía, ¿eh? ¿No? De hecho, no, Pues no, mira, no me la habías platicado. ya te la Y sabes. se me hace curioso porque es muy contrastante a cómo fue mi historia, Ajá. porque me imagino que lo tuyo fue antes de pandemia, ¿no? Si ya estaban en los salones y todo eso. Sí, o sea, yo entré a la uni en enero, estamos hablando de que pandemia empezó en marzo, o sea, estuve enero, febrero y así los primeritos días de marzo y pandemia, o sea, así me tocó. No manches, llevamos a lo mucho 3 meses de diferencia que entramos. No manches, ¿en serio? Creo, ¿eh? ¿Cómo crees? No, no es cierto, no, porque yo entré en agosto. Entonces fue como un semestre casi. Fue un semestre de como diferencia. un semestre de Sí, sí. diferencia, ajá. No, porque haz de cuenta que yo entré en agosto de 2020 y pues ahí ya la pandemia estaba todo lo que da, ¿no? Y obviamente pues sí, todo es muy distinto porque cuando yo entré a mi grupo y todo, pues sí teníamos nuestro grupo de WhatsApp y lo que quisieras, pero pues nunca no es lo mismo porque nunca los conocí físicamente, ¿no? Ujú. Y como solo nos hablábamos para la escuela, por lo mismo, ¿no? Porque ni modo de que te vayas a hacer tu receso, ¿no? Ahí con tus compañeros en Ajá, Discord sí. o algo así, pues no, ¿verdad? Así que eso Ah. hacía que realmente yo no conociera a nadie de la escuela, ¿no? A lo mucho y ahí le estaba hablando pues a una amiga, pero pues nada más era sí, ¿no? Como que en esos lugares que teníamos que trabajar en equipo, etcétera, ¿no? Ujú. Y yo me entero de Stick porque hacen la saloneada, pero la hacen de manera virtual. Sí. Hagan de cuenta que yo estaba en Zoom, en las clases tranquilas y de la nada, se metían, 10 personas ahí al grupo así de la nada. Decían, oigan, les vienen a platicar de algo, ¿no? Ajá. Y era precisamente la saloneada de Stick, ¿no? Yo me acuerdo que de esa saloneada, estaba Samuel y estaba Rui. Ujú. Y él fue el que, Rui fue el que más como que empezó a hablar del grupo, ¿no? Que recuerdo que había dicho, no, es que se trata de que nosotros vamos a las escuelas a dar conferencias, ¿no? Y si les interesa tal, pues aquí está mi WhatsApp, ¿no? Por cualquier cosa. Y terminó eso y yo sí me quedé pensando no estaría mal, porque yo cuando entré a la universidad entré con la idea de cambiar mi forma de ser o como los hábitos que tenía, porque yo en preparatoria era una persona muy, muy retraída, Ujú. demasiado. No es de que me repiten tanto de lo que no hice en prepa, pero sí me hubiera gustado ser como que quitarme un poco más la pena, ¿no? Y yo sí dije, a lo mejor no me va a quitar la pena el estar en Stick, pero pues siento que sí es un granito de arena, ¿no? Que empiece a hablar un poquito más. Y ahí fue como que fue lo que hizo que me decidiera a meterme al grupo. Y me acuerdo porque pues obviamente yo no sabía que Rui se llamaba Rui, ¿no? Ajá. Y yo lo que hice fue que le agregué chico Stick y Ajá. Stick mal escrito, ¿no? Como palo en inglés, porque no sabía Sí. cómo eran las siglas. Y ya de ahí me metí y todo ese rollo. Y claro, las conferencias, las primeras sobre todo en ese semestre o mitad de ese semestre fueron completamente virtuales, ¿no? Sí. Y ahí fue cuando pues ya conocí a todos los que estaban en ese entonces. Sí. A ti, a Jime, a Axel, a Sam y a Rui, a Rafa, que también Sí, estaba en ese tiempo en Stick. Todavía tocó. Sí, sí, sí. Sí, o sea, y es que fíjate, o sea, es como bastante curioso porque obviamente cuando las personas nos preguntan hoy en día como de, oye, pero ¿de qué va Stick, no? Y pues obviamente es como un discurso que por alguna razón de la vida tu radar ya trae aquí guardado, ¿no? ¿Sabes? O sea, de que, oye, Sofi, ¿de qué va Stick? No, pues mira, Stick es educación social, hacemos esto y esto, nos la pasamos bien padre, o sea, y contamos nuestra historia, pero nunca la experiencia, ¿sabes? Sí, sí. O sea, y al final del día contamos lo que hacemos, que al final del día es como la parte como primordial del grupo, al final del día, pero nunca hablamos de por qué permanecemos tanto, ¿no? Y a veces hasta la gente yo creo que ha de decir, o sea, ¿por qué se queda tanto, no? Porque nos ha tocado que entra gente al grupo
Y literal, y se sale, o sea, sí, tal cual. O a veces literal nada más van de que a ver qué sale, ¿no? O sea, porque me invitaron, voy a ver de qué va este grupo, ¿no? Pero realmente no se quedan, o sea, y no hay como esa fuerza de voluntad de alguien como para ver si le encuentra el gusto. Al final del día, yo sí apliqué un poquito esa como de, pues bueno, ya estoy aquí, a ver si le encuentro gusto, ¿no? Y obviamente cuando tú te metes a algún lugar y hay algo que te haga quedarte ahí, sientes que cuando eso que te hace quedarte se vaya, te va a hacer irte a ti también, ¿no? Pero pues a pesar de todo ese tipo de cosas, uno sigue, ¿no? Sí, porque al final del día siento que yo encontré más razones para quedarme que para irme, ¿no? Porque al final del día Stick para mí no solamente ha sido un grupo, ha sido también una experiencia. O sea, el hecho de tener que poder contarlo, o sea, poder tener la oportunidad de contarlo y decir, oye, ¿por qué Stick está tan chido en tu vida? ¿O por qué fue una etapa tan padre en tu vida? Pues la neta es otra cosa, o sea, incluso ahorita, ¿no? O sea, poderlo platicar porque nunca pensé que íbamos a tener un espacio en donde... Sí, no, para poder hacerlo. Ajá, como para poder hacerlo, porque es más fácil como platicarlo externamente, pero pues no es lo mismo como ya hablarlo aquí, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que independientemente de las personas que lo vean o las pocas que lo vean, pues por lo menos que sepan, ¿no? O sea, que contar tu experiencia al final del día es lo que hace que demuestre un poco que realmente quedarte en Stick fue por una razón, o sea, no solamente porque, pues me invitaron y porque sí, ¿no? O sea... Me dio, perdón interrumpirte, pero me dio una dudita que dijiste de que mucha gente pues no entiende por qué se queda en el grupo. ¿A ti no te han echado carrilla por ser parte de Stick? Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que yo soy reservado en el sentido de las cosas que hago, ¿no? Ajá. Así que yo en el salón es de que yo esté diciendo, o sea, en todo momento que pueda que soy parte de Stick y eso, ¿no? Ajá. Solo a mis amigos, y a mis amigos, igual tampoco les digo exactamente qué hago, por qué estoy ahí, ¿no? Simplemente saben. Pero ellos como que me toman mucho a la carrilla de por qué no te quieres, güey, si estás ahí cada viernes cuando no es necesario y ahí andas, ¿no? Sí, a mí también, o sea, me aplicaban la del viernes, de que no manches, o sea, el viernes ya no tienes talleres, porque ya ves que al principio siempre era lo que hacíamos, ¿no? O sea, el viernes se ocupaba para talleres o ese tipo de cosas. Pero pues si el viernes ya no tiene nada que hacer, o sea, la uni te da el chance de venir solamente de lunes a jueves y todavía te das el lujo de venir el viernes. Sí, ¿no? ¿Por qué te quieres tampoco, no? Casi. O sea, como de, ¿por qué no descansas el viernes, no? Y sí, o sea, a mí muchas veces me pasó como de, ¿y a qué vienes el viernes? O sea, ¿qué necesidad de venir el viernes, no? Pero por alguna razón se vuelve parte de tu vida. O sea, no te das cuenta de qué manera, pero se vuelve parte de tu vida. Sí. La neta, el ir cada viernes, tener las reuniones, o sea, tener de qué hablar, porque había veces que no teníamos ya ni de qué hablar, o sea, la verdad ya no había pendientes, nada que arreglar. Pero ahí nos tenías, ¿no? O sea, ahí estábamos cada viernes por alguna extraña razón. Y sí me pasó mucho tiempo lo de la carrilla, como que también vienes los viernes, ¿no? O sea, y es como de, sí, vengo los viernes. Sí, y que no. No, pero tal cual va a sonar como exageración, pero a mí jamás se me hizo pesado ir los viernes. Como que yo en el momento bueno, es que también aquí va otro aspecto. Yo mi primera interacción con la UAC presencialmente fue por Stick. Así que eso hace que a lo mejor mi perspectiva cambie mucho, porque a mí hace que cada viernes que tuviera que ir, no me pesaba llegar al salón. Y eso que pues ahí en ese tiempo sí me iba completamente en puro camión, ¿no? Y pues sí era transbordar y todo eso, pero pues eso jamás como que en el camión o antes de irme tenía ese pensamiento de, ay, ¿por qué estoy yendo hasta acá, no? Sí, y siento que ahí es donde radica un poco tu experiencia, ¿sabes? O sea, lo que te tocó a lo mejor pasar para permanecer ahí. O sea, sabiendo que te costaba distancia, o sea, que te costaba tiempo, porque al final del día nuestro tiempo siempre es valioso, ¿no? Entonces, tener como una razón para seguir yendo a pesar de que dijeras, ay, no me voy a aventar 2 horas de camino para llegar a Stick y que dure la reunión media hora, o sea, porque nos pasó, o sea, sí. Nos llegó a pasar que de verdad teníamos reuniones que duraban 30, 40 minutos y era como de, a ver, me aventé 2 horas de camino o yo creo que hasta un poquito más para que nos dijeran, ay, ¿sabes qué? Ya vámonos, ¿no? Ya mejor vámonos y otras 2 horas de regreso. Y otras 2 horas de regreso, o sea, y eso nos pasó a muchos que estamos ahí en Stick, ¿no? O sea, pero fíjate que esto como que me lleva mucho al por qué permanecemos, ¿sabes? Sí. O sea, más allá de la experiencia, de cómo entramos,
como por qué decidimos permanecer, ¿sabes? O sea, ¿qué realmente hubo en Stick o qué realmente tuvo Stick para decidir, sabes que hay que permanecer aquí? ¿O tú qué opinas, Héctor? Pues mira, respondiendo a la pregunta en mi caso del por qué permanecí en Stick, pues primero te digo, tuve ese sentimiento, ¿no? Antes de entrar con Rui, ahí yo tenía ese sentimiento de cambiar un poco mi persona, no porque no me aceptara a mí mismo o ese aspecto, sino más en la idea de que quería pues ser un poco más extrovertido en el sentido de poder comunicarme mejor con la gente, ¿no? A lo mejor no en fiestas, en estar ahí echando relajo y desmadre, pero sí más en el sentido de que cualquier cosa que tuviera que hacer de mi trabajo o de la escuela, hacerlo sin ningún tipo de pena, ¿no? Ujú. Y pues sí, eso hizo que al inicio pues sí me enfocara mucho nada más en eso. Y de hecho de ahí viene mi primera conferencia que tomé, o bueno, más bien que di, que fue nada más literal una diapositiva en una presentación virtual, porque era pandemia, Sí. fue una primaria así X. Y me da mucha risa recordarlo, porque literalmente nada más era decir, te digo, una diapositiva, eran niños de primaria, yo estaba súper nervioso, No manches. a más no poder. Y me acuerdo que Sam me dijo antes de mi primera, por decirlo, de esa primera vez, me dijo de, no, pues tú tranquilo, no estés nervioso. Tal cual, pues solo son niños de primaria, ¿no? No es de Ajá. que te vayan a juzgar o algo por el estilo. Sí. Y a pesar de eso estaba bien nervioso. Ahorita sí me pongo a pensar y digo, no manches, ¿cómo puedo Ajá, poner nervioso en ¿por algo, qué, sabes? en algo así? Pero simplemente solo me impresiona de a lo mejor del crecimiento que he tenido, porque de ahí de las varias conferencias que hemos tenido como que me fui acostumbrando y empecé a aprender cómo a comunicarme. Y de ahí viene la primera vez que fue presencial, que fue la primera reunión que se hizo los viernes. Ajá. Digo, a mí ya no me tocó que ninguna fuera el jueves, fue ya directamente Sí, viernes, ya, viernes. completamente. Y la primera vez que vine, yo sí tenía la idea de, no es que nadie, yo no conozco a nadie, ¿no? Y imagínate, si de por sí no me llevo con nadie de mi grupo en ese tiempo, pues imagínate con gente que esté cada quien de otras carreras, de otros salones. No, pues no me voy a adaptar, ¿no? Y llegué al salón y sí, ya sabes cómo esté relajento el grupo, ¿no? Sí. Y el ver todos los relajientos que era y a comparación yo lo tranquilo, yo sí dije, no, aquí no. O sea, no me van a hacer el feo, pero sí no me voy a poder integrar chido, ¿no? Pero la neta, y es un gesto que agradezco mucho, el ver cómo tú, Jime o Axel me jalaban para integrarme al grupo, pues eso hizo que yo le empezara a agarrar mucho cariño, aparte de ustedes, pues al grupo en general, ¿no? Porque me di cuenta que no es de que cada quien esté por así decirlo, que esté por su lado, ¿no? Como que sí se sentía esa unidad o como ese compañerismo mutuo. Y eso fue creo que el motivo principal del por qué me quedé, siento Ajá. yo. No sé Sí, tú. o sea, ¿Qué? y es que fíjate que eso es como irónico, ¿sabes? Porque tú llegas a un lugar donde no conoces absolutamente a nadie. O sea, si al final del día tú entraste por alguien que ya estaba en el grupo, ya dices, pues órale, va, ¿no? O sea, ya sé con quién voy a llegar a hablar, ya sé con quién voy a interactuar. Pero si llegas en ceros así, sin ninguna persona a quien hablarle, pues dices, ¿cómo, no? O sea, y eso no fuiste al único al que le pasó. Yo me acuerdo que entraban nuevos al grupo y siempre decían como de, oye, pero es que yo no conozco a nadie, o así yo siempre sacaba plática y no hablaban. Y es que esa es como otra parte como muy, como crucial que tuvo mi experiencia, al menos en Stick. Yo cuando entré a Stick, obviamente yo no podría haberme imaginado en un podcast, ¿sabes? Ni siquiera me habría imaginado en una conferencia, Héctor. Hey. O sea, porque no sé si tú sabías, pero por ejemplo, aun cuando Stick va de conferencias, que vamos a las escuelas, damos esto y lo otro, a mí me llevó, obviamente, los primeros meses que entré a Stick y todavía todo el tiempo de pandemia sin dar una conferencia. ¿A poco? O sea, de verdad, yo de los 4 años y medio que llevo en Stick, te prometo que llevo 1 año dando conferencias. Porque yo no daba, o sea, a mí me daba una pena. No, creerás que sí me acuerdo. Sí me acuerdo porque hasta pues, se me hace medio cagado que lo recuerde por la carrilla, pero recuerdo que te echaban precisamente carrilla porque no, como que no te animabas a entrar. Ajá, sí, porque... Sí. Bueno, a las conferencias directamente. Sí, a las conferencias, porque era como de, a ver, Sofía, andas en diseño, andas al pendiente de todo, chambeas y todo, pero nunca te he visto dar una conferencia. Y yo de verdad no podía, o sea, y aún así te digo que yo tuve un poco ese crecimiento porque a mí me pasó a ser, digo, tú me conoces, sabes que soy una persona muy extrovertida. Sí, sí. Entonces a mí me pasó que cuando yo estaba en Stick, curiosamente en Stick yo era introvertida, ¿sabes? O sea, yo llegaba, me sentaba
y solamente platicaba con las personas con las que ya llevaba tiempo de conocer un poquito, ¿sabes? Pero fuera de eso, así yo no hablaba con nadie. O sea, yo era la persona que se sentaba como Dani, ¿no? O sea, de Sí, que llego, me siento, hago mi chamba, pero nadie sabe de mi vida, ¿sabes? O sea, a mí no me interesa que la gente sepa lo que hago, no me importaba. Sí, no, como que hasta cierto punto nada más, porque ahí comparto mucho contigo ese sentimiento porque igual lo tuve por mucho tiempo, pero sí, tal cual nada más estás como para hacerlo de stick. No es de que le hagas el feo a los demás, pero como que tu objetivo principal es trabajar en stick, ¿no? Sí, o sea, como que tu chip funciona solamente así y a mí me pasó eso mucho tiempo, ¿no? Yo no daba conferencias y yo sí tuve como ese crecimiento hasta que por fin tenía que animarme. Yo me acuerdo que la primera conferencia que di fue de cuando fuimos a la UNEA, o sea, fue de mis primeritas conferencias. Y yo me acuerdo que así, mira, yo no sudo, Héctor, o sea, yo daba una conferencia y así la sudaba, pero te lo juro que yo sentía que todos me estaban viendo y obviamente que era lo ideal, pero yo me ponía muy nerviosa, o sea, y obviamente tener que trabajar contra ese tipo de cosas, pues la verdad es que cuesta, o sea, cuesta muchísimo. Por eso te digo que esa es como la parte crucial de que, aún sabiendo que no te gustaba hacer esto, ¿por qué decides quedarte, sabes? Yo decidí quedarme por la experiencia que vives con las personas estando ahí, ¿sabes? Para empezar, conoces muchísima gente, o sea, conoces muchas personas. La experiencia de ir y dar una conferencia y saber que por lo menos a una persona le dejaste algo, de verdad es que esa satisfacción es muy padre, ¿sabes? El hecho de que termines una conferencia y al final alguien te haga preguntas y que tú puedas responder eso, la verdad es que también da mucho de qué hablar, de por qué me quedo, ¿sabes? Yo permanecí mucho tiempo ahí porque realmente el ambiente con las personas es muy padre. O sea, al final del día sabemos que decir, ¿sabes qué? STIC es educación social, queremos impactar socialmente. O sea, obviamente ese es como el pilar, ¿sabes? Sí, o sea, al final ese es el pilar de STIC, pero cada uno tiene una historia de por qué decide quedarse. O sea, la mayoría de las personas, oye, ¿por qué sigues en STIC? Ah, no, pues es que me invitaron. Oye, ¿por qué sigues en STIC? Ah, es que dan comida. O sea, esa prioridades. Así, esa la tuve así muchísimo tiempo, esa respuesta de, oye, ¿por qué estás en STIC? Pues porque dan de comer, ¿no? O sea, porque cuando festejamos que los cumpleaños, que de repente teníamos ahí nuestro día de integración en STIC para conocernos nuestros mejor, nuestros intercambios, las posadas, o sea, ese tipo de cosas suceden a través de la confianza que vamos creando con la experiencia del trabajo que tenemos, ¿no? La maestra Magali, que es la persona que nos coordina, siempre nos dice algo muy, bueno, siempre nos ha dicho algo que para mí es muy significativo o que siento que es algo que yo tengo muy marcado. El que está es porque quiere estar, ¿no? O sea, está quien quiere estar. Y eso la verdad es que al final del día es una frase muy, muy padre para mí, porque es como de, pues relativamente sí es así, ¿no? O sea, realmente es así. Sí, no es de que nadie llegue de la escuela con una pistola, ¿no? Sí, decir, métete oye, métete stick, ¿no? O sea, sino que realmente te quedas porque quieres estar. Sí. O sea, y obviamente los motivos siempre va a haber un montón, cada uno sabe sus motivos, pero obviamente para mí personalmente yo creo que ese ha sido la razón por la que me he quedado. Las personas y el impacto que he logrado dejar, ¿sabes? Ya de cuando me animé a dar conferencias, obviamente, porque si me regreso a 2, 3 años antes, pues obviamente ni cómo. O sea, yo me acuerdo mucho cuando teníamos las conferencias virtuales, curiosamente se me iba el internet, ¿sabes? Pero era porque yo no quería exponer nada, o sea. Sí, sí me lo olía, no te voy a mentir, pero... O sea, ay, ¿qué crees? Se me fue el internet, pero era porque explotó el transformador de mi colonia. Pero era porque yo ya no quería exponer absolutamente nada. O sea, lo hacía por eso, o sea, lo hacía a propósito porque de verdad, o sea, y eso nunca lo estoy confesando públicamente. Lo estoy confesando públicamente porque... Yo te confieso públicamente que por tus problemas de internet tuve que aprender a improvisar. Sí, que bueno, me da gusto, Héctor. O sea, todo fue planeado. O sea, todo lo planeé así, o sea, y a veces a mí me sorprendía mucho que personas que llevaban menos tiempo que yo dijeran, sabes que yo sí me voy a aventar a exponer. Y eso no sabes el orgullo que yo sentía, porque era como de, ay, sí puede, yo no puedo. O sea, de verdad, qué orgullo siento de que él sí se anime, de que tenga ese valor y yo no lo tenga. O sea,
pero pues obviamente a lo largo del tiempo tienes que aprender porque tienes que aprender. O sea, y luego son de las cosas que no haces como por miedo, pero cuando las haces te das cuenta de que no era tan complicado, ¿sabes? Sí, como que sobrepiensas de más, ¿no? Sí, justamente. Y yo pensaba que yo no era capaz de poder dar una conferencia hasta que llegó el punto donde lo logré, ¿sabes? Y yo creo que esa es de las partes como más rescatables o para mí más importantes que tengo yo de Stick. O sea, el decir, ¿sabes qué? Sí pude. Y no solo eso, o sea, obtuve otras habilidades gracias a que dije, ¿sabes qué? Ya no se me fue el internet, ¿sabes? O sea, hoy no se me fue el internet, hoy sí voy a exponer. Sí, sí. O sea, yo obviamente ya estando en presencial ya no podía decir, ¿sabes qué? Se me fue el internet, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, ya no podía decir eso, ya no podía, pues, poner un pretexto. Tengo señal, te echas a correr. Ajá, o sea, ya era, o haces esto, o sabes que ya no lo vas a hacer. Pero pues al final del día también te da eso. Y por ejemplo, hace poquito Sebas dio o sea, por si no se habían dado cuenta o no sabían, pero hace poquito se dio un taller justo de oratoria, ¿no? Sí. Y justamente se hablaba de esa parte como más técnica, de cómo por qué vas creciendo en ese ambiente, ¿sabes? O por qué creces en ese aspecto al final del día, de por qué adquieres esa experiencia de por fin, ¿sabes qué? Hoy sí me paro frente a un escenario. Y más porque Stick dio como ese paso, ¿no? De, ¿sabes qué? No te voy a aventar nada más a las conferencias. Ahora sí te voy a enseñar cómo tienes que dar una conferencia. Sí, es que si te pones a pensar, de un salto bien cañón Stick en 2020 para acá, porque Ajá. literalmente cuando yo entré era un grupo que ni siquiera era oficialmente reconocido por la UAC, ¿no? Era como más que nada estudiantes que como, igual, claro, gracias a la maestra Magali, que se juntaba, ¿no? Para hacer estas pláticas, pero no era como tal algo oficial. No. Y solo era tal cual puro dar conferencias de informática y ya. Y imagínate y hasta cierto punto me da mucho orgullo porque yo estuve, a lo mejor no, obviamente no fue gracias nada más a mí, ¿no? Todo ese proceso, pero me da orgullo el yo haber estado ahí en todo ese proceso de pasar de que fuera un grupo nada más por estudiantes a que tal cual ya fuera reconocido completamente, pues ya por la UAC, que ya sea un grupo oficial donde hasta ya puedas presentar tu servicio social. Sí. Que podamos hacer estas actividades aparte, como pues el podcast, el taller para padres que hizo Sebas, y pues un sinfín de proyectos más, ¿no? Sí, o sea, al final creo que son el tipo de cosas que uno habla como en la experiencia, ¿sabes? O sea, el decir, ¿sabes qué? En Stick como que ha habido ese crecimiento como gracias como al trabajo, ¿sabes? O sea, al trabajo y al esfuerzo que al final del día no ha sido como tan sencillo y que no te das cuenta en qué tiempo ha pasado, ¿sabes? O sea, no sabes en qué momento pasó. Simplemente un día estabas tú metiéndote a un grupo porque querías socializar o porque querías aprender a exponer o por la razón que tú hayas querido entrar, ¿no? Y de repente ya estás aquí en un podcast, ¿sabes? O sea, ya estamos hablando aquí de cómo fue nuestra experiencia al llegar a Stick. Y eso la verdad para mí es algo muy, muy padre, ¿no? Porque te digo que eso es como para mí el por qué uno permanece tanto tiempo. Sí. La experiencia que uno tiene con las personas del grupo, obviamente a un nivel más personal, a un nivel social, a un nivel incluso como ya más profesional, ¿no? Como adquirir las habilidades para, pues obviamente para exponer, para expresarte mejor a lo mejor. Y eso es como que al final del día la parte más importante que yo siento, que yo rescato mucho, ¿sabes? O sea, yo sí rescato el hecho de que alguien llegue y me diga, ¿sabes qué? Me gusta Stick porque he aprendido como a desarrollarme más socialmente, ¿sabes? No solamente llegué y aprendí a dar conferencias, sino que desarrollé o como que le saqué el provecho a mi persona, como Dani, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Completamente. O sea, que realmente le sacan ese provecho. O no sé tú cómo ves esa parte. Es que sí, yo siento que si te abres la oportunidad, porque como en todo, ha habido muchísimos miembros de Stick y muchísimos que la verdad no, nada más tuvieron, que te gusta, 2 semanas, un semestre y se fueron, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, Dani, que es el ejemplo que igual me gusta mucho destacar, que tal cual sí como que se abrieron la oportunidad, porque no es fácil el ponerte a hacer conferencias, el ponerte a salir en el podcast, que él ya salió en el podcast, de hecho, y hacer muchísimas actividades fuera de tu zona de confort. Y pues no es fácil porque tú mismo tienes miedo de que vayas a hacer algo malo, que te vayas a equivocar. Y aquí nos metemos a temas más profundos, ¿no? De que a lo mejor inseguridades, miedos, cosas mucho más fuertes. Y el que Dani, por ejemplo, en este caso, bueno, no sé si él haya sufrido de inseguridades, pero
el que le haya dado ese salto de decir, ok, a lo mejor me cuesta mucho hablar, me pongo muy nervioso, pero aún así doy el salto para intentar mejorar, hacerlo salga como salga, ir mejorando. Es donde siento que ya tu persona se explotas como todo el potencial que tienes, ¿no? Y esto a lo mejor no es gracias directamente a Stick, porque creo que también influye mucho en nuestro entorno de Sí, cómo, claro. sino de cómo tenemos el compañerismo y todo aquello. Pero la verdad de las cosas es de que sí te sientes más liberado, sí te ayuda bastante el abrirte y el empezar a hacer cosas que no hacías antes. A mí, por ejemplo, eso me ayudó demasiado, demasiado, demasiado. Eh, y te digo que fue como esa mezcla de dos cosas. Al principio yo daba nada más las conferencias y yo sí era como de, ok, ya sé platicar frente a un público a un tema específico, pero no sé socializar. Ajá. O sea, no sé entablar amistades ni nada porque pues es algo, son temas muy distintos, ¿no? Sí. Pero ya después cuando fue mucho más seguido las reuniones de cada viernes, ya fue para mí de que empecé a aprender a llevarme más con la gente, ¿no? No solamente por Stick y más porque pues ustedes precisamente me jalaban mucho para pues poder integrarme. Cuando menos me daba cuenta ya el nuevos integrantes pues ya les saludaba sin ningún problema, Ajá. ya platicaba, ya bromeaba. Y es algo que yo me llevo bastante, el cómo, si te das la oportunidad, pues puedes crecer bastante en el grupo. Y también, pues, hasta inclusive en en el aspecto un poco más técnico profesional. Por ejemplo, en mi trabajo actualmente, pues estoy trabajando de editor, ¿no? Para dos creadores de contenido, pues relativamente grandes, ¿no? Pero me da risa del cómo surgió este trabajo, porque surgió de manera muy indirecta gracias a Ujú. Stick. Porque antes, en 2020, ahorita a lo mejor pueden ver que publicamos esto y un buen de cosas así de contenido en Stick, pero en 2020 las redes sociales no, nada más estaba la de Facebook y no se ocupaba para nada No, o casi. sea, nadie lo ocupaba. Literal, solo se ocupaba para hacer publicaciones de las fotos, Ajá. de las conferencias, convocatorias y se acabó. Ajá, sí. Y eso también es algo chido que tiene el grupo, que nunca se cierra a ideas nuevas. Nunca se cierra como a querer expandirse o probar cosas diferentes. Y yo recuerdo que en esa época el que se encargaba de las redes sociales era este Rafa. Sí. Y yo le pedí permiso a Rafa en ese momento para ver si yo podía publicar este post que tuvieran que ver con ideas o tips de Ajá. Stick. Y él pues me dio luz verde y ahí fue cuando la primera interacción que se empezó a hacer en las redes sociales, poco fuera de las conferencias, ¿no? Que fueron posts que al final pues a la gente le gustaron igual al grupo y fue escalando poco a poco. Después se creó la cuenta de Instagram, se fue creando la cuenta de TikTok Sí. y ya después cuando ya estábamos creando un buen de posts así a lo desgraciado, así de puro contenido, ya ocurrió la idea del podcast, ¿no? Sí. De oye, ni si hacemos un podcast que hablemos de igual de lo que hacemos en Stick. Y fue como de, pues va. Igual ver todo ese proceso, cómo empezamos cómo empezamos el podcast. O sea, el Ajá. primer episodio, y si lo puedo poner ahí en fragmento un momento, literalmente es nosotros en un salón de la escuela y nada más pues hablando frente a la cámara y no teníamos micrófonos, nuestros micrófonos eran los Ajá. teléfonos. No, y no sé si te acuerdas, Héctor, que hasta hubo como un apartado del podcast, del primer podcast, donde fue de que en el coliseo de la escuela. Ese es el piloto. En el sol ahí, o sea. Ese No episodio puedo no está creerlo. público, pero ahí les pongo un fragmento ahorita en Ajá. pantalla. Pero sí, ese fue el primero que la neta y sí nos pasamos de lanza Ay, porque ya, o sea. fue como de preferimos que se viera bien estético, como dice la chaviza, pero no nos enfocamos en que fuera No. completamente funcional. Y ese capítulo, por eso es que ni siquiera está público. O sea, está horrible porque todos sudados por el calor, porque estábamos en pleno Estaban sol. en el mero sol. Las sombras, pues no nos ayudaban mucho porque por la hora del día. Y luego está como que hacía aire. Ajá, O sea, hacía aire y también estaban construyendo en la facultad en Sí. ese momento, así que en el audio, como no se pudo arreglar mucho, se escuchaba el cómo taladraban, o sea, fue un desmadre ese completo episodio. Sí, o sea, y fíjate que eso me lleva mucho como a no tratar al 100% de finalizar un poquito esto, pero sí decir que más que solamente experiencia nos ha creado también momentos, ¿sabes? O sea, Sí, completamente. Stick definitivamente nos ha dejado momentos y por ejemplo al final del día Stick también tiene eso, ¿no? Tú dijiste hace poquito algo que me gustó mucho que dijeras de que te sales de tu zona de confort, ¿sabes? Al final del día Stick es como eso, o sea,
te obliga a salirte de tu zona de confort en el aspecto que tú quieras, ¿sabes? O sea, sabes que si a mí me cuesta algo socialmente hablando, pues realmente yo digo, ¿sabes qué? Quiero salir de mi zona de confort, pero en un punto social, o quiero también salir de mi zona de confort en un punto profesional, porque, por ejemplo, algo que remarcaban mucho era como tener esa facilidad de palabra, ¿no? O sea, pero por ejemplo, si eres una persona que no interactúas con nadie, no sabes cómo, o sea, o a lo mejor que ni siquiera la ves a los ojos y ya dices, o sea, no puedo entablar una conversación con una persona que ni siquiera me ve a los ojos. Pero al final del día, Stick te ayuda mucho a trabajar ciertas inseguridades que a lo mejor puedes llegar a tener, ¿sabes? Sí. Entonces me gusta que digas, te obliga un poco a salir de tu zona de confort, porque realmente sí te empuja a salir de tu zona de confort. Es que como que te obliga, pero también al mismo tiempo es si tú quieres, Ajá, ¿sabes? Porque en sí. ningún momento no lo ocupas para titulación, no lo ocupas para No. nada. Tú estás ahí porque quieres. Sí, ahora sí que eso es por amor al arte. O sea, Completamente. cuando te preguntan por qué estás en Stick, o sea, idealmente es por amor al arte. Sí. O sea, realmente estar ahí es justamente porque le tienes ese cariño. O sea, y realmente a mí todavía me cuesta un poco ese desapego, porque realmente cuando algo te gusta y te gusta permanecer en ello, quieres quedarte más tiempo, ¿sabes? Entonces es como la parte que yo me llevo mucho de Stick. O sea, digo, yo también ya estoy así a nada de terminar. Y como que siento que mi etapa con Stick a lo mejor ya está terminando, pero obviamente a mí me gustaría como que las personas que siguen permaneciendo, o que incluso si en algún punto de la vida alguien nuevo que no sabe ni idea de Stick llega a ver este podcast, sí me gustaría que por lo menos dijera, ¿sabes qué? Me quedo por una experiencia, o porque quiero crear una experiencia. Porque obviamente no porque yo haya tenido cierta experiencia, la otra persona también va a crear esa misma, ¿sabes? Al final cada uno tiene como su historia en Stick, y eso es como lo que nos ha hecho quedarnos más tiempo. Y es lo que hace también que el grupo perdure, que cada quien tenga su propia historia. Sí. Y que la verdad las cosas es que el grupo, pues ahora sí, esté quien esté, sigue adelante, ¿no? Sigue progresando, sigue haciendo proyectos. Yo la neta estaba muy nervioso el irme de Stick, porque sí pensabas a cierto punto, no es que el grupo se va a morir, ¿no? Sí, o sea, y es que piensas mil cosas. Sí, o sea, te pones a pensar como, no manches, o sea, como es que ya no, ¿qué voy a hacer ahora, no? O sea, o qué van a hacer ahora. Pero te das cuenta que las personas que están en el grupo son súper capaces como para seguir permaneciendo o haciendo que ese grupo permanezca. Entonces, eso es lo que a mí como que me mantiene muy tranquila, ¿sabes? De hoy venir y contar mi experiencia y decir que realmente cada persona que pasa por Stick deja su huellita, ¿sabes? O sea, realmente así pasa, porque al final del día tú decides entrar ahí por una razón, o simplemente porque no, es más, ni siquiera necesitas tener una razón. O sea, simplemente entras y como van pasando el tiempo lo vas definiendo completamente. Exactamente, o sea, entonces es como la parte que yo más remarco de haber estado en Stick por mucho tiempo, ¿sabes? Y no viendo esto como hay una súper despedida, ¿no? De que, ay, este podcast es para que Héctor y Sofi se despidan de Stick, no. O sea, es para contar la experiencia, seguir hablando un poquito más a detalle de qué va Stick, porque pues obviamente a mí me gustaría que esto tuviera como un 2.0, ¿sabes? Sí, como o sea, no solamente hablar de cómo ha sido mi experiencia porque me voy, sino también cómo ha sido mi experiencia porque sigo permaneciendo, ¿sabes? Sí. O sea, y eso la verdad me gustaría, pues, en algún punto. Sí, a mí también me gustaría, pues sí, como dices, hacer una versión 2.0 de esto. Y pues ya, yo particularmente sí en parte lo hago para despedirme, no tanto por el lado de narcisista, sino porque yo genuinamente pues le agarré muchísimo cariño al grupo. De verdad le agarré muchísimo. Obviamente a todos los integrantes, tanto los de la primera, segunda y la generación actual que ya está en esta generación ya es como la cuarta. Ya, sí, ya le agarré demasiado cariño. Y sobre todo también estos proyectos, porque te digo, a lo mejor yo no los hice directamente todo, porque te digo, siempre estuvieron todos ustedes que me ayudaron muchísimo en la gestión, por ejemplo, del podcast, de las redes sociales, de todo eso. Pero pues el ver también que yo ayudé en cierta manera a crear todo esto, pues sí hace que le agarre un cariño especial, ¿no? Igual lo mismo espero de que el grupo, sé que le va a ir muy bien, aquí en adelante. Igual espero que, no sé, me daría curiosidad de ver cómo lo toma la gente que es de Stick y que vea este episodio, ¿no? Ya tiempo después. Sí. O sea, la verdad es que yo sí como vamos a decir, como un poquito de conclusión de esto, es que al final del día, pues Stick sí es para tener un impacto social
en general como a las terceras personas, ¿no? O sea, al final del día, el objetivo de STIC siempre va a ser como tratar de generar un impacto sobre el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque al final del día ese es como el lema general de STIC, ¿no? Sí, con eso se creó. O sea, y con eso es con lo que obviamente nos quedamos como para siempre, o sea, con ese lema de que generamos impacto social, pero también al mismo tiempo me quedo con que no solamente obtienes esas habilidades, ¿sabes? O sea, obtienes habilidades justamente como el taller de Sebas, ¿no? O sea, de oratoria, aprendes hasta diseño, ¿no? O sea, aprendemos hasta diseño en STIC y no como por desviarme un poquito del tema, pero realmente yo me quedo con eso, ¿sabes? Que al final del día permaneces por una razón muy independiente y que esa razón sea salir de tu zona de confort, porque para mí eso ha sido STIC, salir de mi zona de confort para poder darme cuenta de lo que puedo ser capaz y del impacto que puedo crear en las personas a las que a lo mejor voy y les comparto una conferencia o a las que voy y les comparto un taller, ¿sabes? Como los papás cuando preguntan algo y nosotros podemos tener como esa capacidad de responderles. Sí, aclarar sus dudas. Y yo también me quedo con eso, ¿sabes? De que al final del día, tanto en el grupo Dejamos Huellita como en las personas a las que vamos y les impartimos las conferencias. O sea, yo me quedo mucho con esa parte, ¿no? Y que al final del día es un grupo que socialmente hablando, pues te genera más que experiencias profesionales, te genera experiencias personales y eso definitivamente es súper claro, ¿no? Porque pues hoy en día, pues Héctor y yo somos amigos y antes ni siquiera nos conocíamos. Sí, no, completamente. Entonces, realmente STIC te deja para mucho, ¿sabes? O sea, en STIC yo conocí a mi mejor amigo, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Sí, entonces... más que llevarte experiencias buenas, tal cual cosas que se te quedan, ¿no? Yo sí, siento, o sea, para un antes sí. y un después. O sea, realmente STIC como que tiene eso, ¿sabes? O sea, y lo sientes, o sea, tú ves que pasaron 4 años, pero realmente no sientes que pasaron 4 años. O sea, realmente... Pasaron de volada. Sí, o sea, y no solamente pasaron como años, ¿no? También pasaron momentos durante esos 4 años que realmente fueron muchísimos. Y no solamente hablando, lo que te decía, a nivel académico profesional, sino a nivel personal. O sea, yo creo que lo que te deja personalmente impacta mucho más todavía, porque sabes que pudiste ser capaz de hacer muchas cosas que a lo mejor antes no creías que ibas a ser capaz de hacerlas. Pues sí, sí, sí. Yo comparto completamente lo que dices. Yo en mi lado de la conclusión no puedo decir más que, pues muchísimas gracias, ¿no? Pues al grupo, a la maestra Magali, a todos los integrantes que han estado en STIC, porque, pues por haber trabajado juntos tanto tiempo, inclusive por haberme ayudado de muchísimas maneras, ¿no? Ayudarme en el ámbito de las pláticas, de haberme ayudado a poder desenvolverme más, aprender de diseño, aprender de edición, también de la manera personal. Tú sabes que en agosto del año pasado, pues tuve que alejar de una persona muy importante para mí. Sí. Y la verdad es que el grupo me ayudó demasiado, me escuchó. Y aunque no tuviera nada que ver en STIC, estuvieron ahí para mí. Es algo que yo pues voy a apreciar para siempre. La verdad, siempre lo voy a estar recordando. Muchísimas gracias. Y pues bueno, creo que ya no hay nada más que decir. Sí, pues creo que es solamente eso, ¿no? Al final del día nos genera un impacto y yo creo que es con lo que nos quedamos. O sea, generalmente yo me quedo con la experiencia de haber salido de mi zona de confort. O sea, y en general no creo que tenga como algo más que decir. O sea, creo que yo espero, obviamente, a lo mejor aquí hacemos mención de personas que a lo mejor en algún punto de la vida o en algún punto de integrantes nuevos de STIC no van a saber ni de quién estamos hablando, como de, ay, pero ¿quién es Axel, no? O sea, ¿quién es Héctor, no? O sea, ¿de quién me estás hablando? ¿De quién es Sofi, no? Pero pues al final del día, el contar nuestra experiencia desde una perspectiva muy personal, pues creo que sí nos abre mucho el panorama a saber que en algún punto alguien más puede contar su experiencia y a lo mejor nosotros no tener ni idea de ahora de quién está hablando, ¿sabes? Sí, sí. Pero pues a lo mejor no va precisamente de que reconozcan a las personas de las que estamos hablando, sino precisamente tener que usar esos ejemplos para poder hablar de nuestra experiencia. Sí, no, más que nada que vean, ¿no? Pues para decirlo, las historias, el patrón de que al final del día pues, es un grupo unido que te ayuda a crecer, porque pues esta historia, aunque cada uno tiene su propia historia, pues comparte ese patrón, ¿no? Y no solamente con nosotros dos, sino con cualquiera que entre y se quede en el grupo. Sí, o sea, y eso definitivamente, o sea, no sé si tú quieres agregar algo más, Héctor. Yo de mi parte, la verdad es que creo que ya he dado como los puntos más importantes que para mí han sido mi experiencia en STIC. Te digo, como tal, cuesta despedirse, obviamente, de algo en lo que permaneces durante muchísimo tiempo, pero pues es como todo, ¿no? Todas las etapas al final del día tienen un fin y creo que si esa etapa durante mucho tiempo fue algo muy sano para ti,
pues creo que por eso es padre contarlo, ¿sabes? Sí, Entonces sí. yo por eso me siento muy a gusto de poderlo contar. No, pues nada, ahora sí que ya despidamos el episodio Sí, porque ya no se me ya. ocurre nada más que decir. Creo Sí, que dije o todo sea, lo que yo tenía que también. decir. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí, por este capítulo un poco diferente a lo acostumbrado, pero de verdad sí sentía que era necesario hablar de Stick en el podcast de Stick. Así que espero que les haya gustado, les haya entretenido. Les invito a que me sigan, bueno, no a mí, sino al grupo en general de todas sus redes sociales, que pues ya saben ahorita como estamos hablando, hacemos contenido muy distinto en cada red social. Y pues nada, sin más que decir, pues nos despedimos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bye.